A menudo la gente ha querido oponer la ciencia a la fe, en otras palabras, la razón al conocimiento de Dios. Todavía hoy en la actualidad muchas personas dan a entender que la fe no es más que la herencia de una época en la que la falta de instrucción dejaba a la religión el campo totalmente libre para explicar absolutamente todo. Pero déjame decirles que desde el siglo XIX la ciencia hizo descubrimientos realmente extraordinarios y permitió hacer muchos de los progresos que vemos hoy en la actualidad. Y con solo mencionar algunos, vemos el campo de la medicina, las telecomunicaciones, la conquista del espacio, etc. Pero es exactamente por esto, el hecho de que el ser humano ha creído que algún día va a poder explicar absolutamente todo con el simple uso de la ciencia y que no necesita nada más y que entonces va a poder echar a un lado plena y totalmente a la fe. Porque cuando se trata de creer en Dios, para muchas personas, desafortunadamente, todo se vuelve incertidumbre, duda y superstición. Ahora, quiero afirmar algo categóricamente, y es el hecho de que la ciencia en realidad no puede darle respuesta a todas las preguntas, pues no puede descifrar la belleza de las cosas, de los sentimientos, tampoco puede definir los valores morales o espirituales. Es impotente frente al sufrimiento. En el ámbito material explica el cómo. En otras palabras, mire, la gravitación de los planetas alrededor del Sol, el fenómeno de las mareas, por ejemplo. Sin embargo, queda totalmente muda ante el porqué de estas maravillas. ¿Cuál es su origen y por qué existen? ¿Cómo podría el ser humano comprender y discernir mediante sus propias capacidades a aquel que lo creó, que está muy por encima de él? Incluso en el ámbito material, la Biblia nos dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, como está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Por muy inteligente que sea, el ser humano no deja de ser una criatura que necesita una revelación de su creador. Y solo por medio de la revelación de Dios, el ser humano es capaz de entender que todo fue creado por medio de Él, o sea, de Cristo, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, como dice Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Ahora escuche esto, por muy útil que sea la ciencia y por muy peligrosa que sea también en sus aplicaciones, solo es eficaz en el campo físico, material o social. No obstante, se le escapa totalmente la dimensión moral y espiritual que el hombre también posee. Esta dimensión produce en el ser humano necesidades y aspiraciones que no puede llenar por sí mismo, y eso hay que entenderlo. Para ser totalmente feliz, el hombre necesita una revelación que solo Dios puede dar, y que de hecho Dios le da a todo aquel que se acerca a Él. Esta revelación se halla por medio de su palabra, o sea, de la Biblia. Ahora bien, cuando escudriñamos la palabra de Dios, nos dice ahí quién es realmente el ser humano. Y la Biblia misma se compara a un espejo, como dice Santiago capítulo 1, versículo 23. Y ella también nos muestra nuestra decadencia moral, porque no hay justo ni siquiera uno, como dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Y esta decadencia da como resultado la muerte. Pero la Biblia también nos revela al Dios creador de todas las cosas, quien también es el Dios Salvador. Vino a nosotros en la persona de Jesucristo, por medio de quien y para quien fueron creadas todas las cosas. Y aún hoy Dios ofrece la salvación a todo ser humano que, sin confiar en sus conocimientos, confiesa su miseria moral. La Biblia no se opone a la ciencia, esto es un error, y la ciencia tampoco se opone a la Biblia cuando es bien comprendida. Y muy por el contrario, déjeme decirle, la ciencia reconoce sus propios límites. Tanto el científico ante las imágenes de su propio telescopio como el investigador que escruta lo infinitamente pequeño pueden declarar lo siguiente: maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, como dice el Salmo capítulo 139, versículo 19. Pero lo más importante es que la Biblia, la palabra de Dios, nos revela a Jesucristo. Como dice Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús le decía a los escribas y fariseos: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, la Biblia nos acerca a nuestro Salvador y nos muestra y revela quién es la figura, la persona de Jesucristo y nuestra importancia de aferrarnos a Él para la salvación eterna. Por eso, si usted aún no ha recibido a Jesús como su único Señor y Salvador, hoy es el día, este es el momento. Venga delante de la presencia de Dios, confiese sus pecados a Él, arrepiéntase de ellos y entonces alcanzará la gracia de Dios y también por medio de la fe en Jesucristo la salvación eterna. Y usted lo está escuchando aquí. Esto es Lente Bíblico. Que Dios le bendiga.